del pasaje que leíamos, quiero repetirles unos 3 versos. El verso 7 dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Una de las razones, el por qué a veces no hablamos de Cristo, aun cuando lo tenemos como Señor y Salvador, es esto precisamente: el miedo. El miedo a que dirán, el miedo si nos desprecian, el miedo si nos maltratan en ese momento, el miedo a muchas cosas. Y pensando en eso, a veces callamos, no damos el mensaje. Sigue diciendo el pasaje que se le apareció a María Magdalena y dice: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no le creyeron. La incredulidad, hermanos, es algo muy peligroso. Se manifiesta muy a menudo, aún en nosotros que tenemos toda la evidencia bíblica del Nuevo Testamento. Aún todavía se sigue manifestando la incredulidad en nuestra vida con relación a Dios, con relación a su palabra, con relación a lo que su palabra nos enseña o nos promete nuestro Dios a través de su palabra. Para los discípulos era un mensaje presente, pero de algo pasado. Es decir, un pasado inmediato. El Señor acababa de resucitar, pero para ellos ya era pasado. Acababa de resucitar, aun cuando solamente había 3 días de por medio que ellos lo habían visto morir. Entonces estaban llenos de incredulidad, a pesar de que si leemos nosotros los evangelios, el Señor varias veces les dijo, dejando bien claro que era necesario que el Hijo del Hombre muriera, pero que al 3er día resucitaría. Pasó algún tiempo, y ya en el tiempo del apóstol Pablo, también había incredulidad sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que Él se presentó muchas veces antes de ascender al cielo, a todos, a los discípulos, hasta los 12, a 500 personas, al apóstol Pablo y a tantos, a Santiago, su medio hermano, dejó bien establecido su resurrección y luego lo vieron cuando ascendió al cielo. A pesar de todo esto, ya en el tiempo de la prédica del apóstol Pablo, había incredulidad de que el Señor Jesucristo haya resucitado, como la hay hoy día y en todos los tiempos. Pero si Jesucristo no resucitó, ¿qué pasaría? Yo les pido, hermanos, que leamos primero a los Corintios capítulo 15. Y vamos a leer los versos 12 al 20. Primero a los Corintios 15, versos 12 al 20. Yo leo el 12, ustedes el 13, así hasta el verso 20. Pensemos, si Jesucristo no hubiera resucitado, como suelen creer muchos o decir muchos, ¿qué pasaría? Leo el 12, ustedes el 13, así hasta el 20. Dice la Biblia: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo pues dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron creyendo en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Leamos juntos el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La incredulidad ha existido, pero la comprobación de que Cristo resucitó a través de los tiempos es bien probada y bien avalada por la palabra santa de Dios. Aun cuando sigue existiendo incredulidad, pensando en que Cristo no resucitó y otras cosas más que la gente, mucha gente, sobre todo no creyente en Cristo, pues así lo expresa, así lo vive. Pero Cristo resucitó. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Le dice el ángel a María Magdalena: no está aquí, pues ha resucitado. Vayan, den ustedes este mensaje a los discípulos. La gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el tema de esta mañana. La gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos, hermanos, a contestarnos una pregunta. ¿Qué nos enseña la gloriosa resurrección de Jesús? Vamos a ver por lo menos 3 cosas muy claras que nos enseña la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primeramente, nos enseña que Jesús es poder de Dios. En la resurrección fue manifestado la omnipotencia de Dios. Si nosotros leemos Efesios capítulo 1, versos 19 y 20, fíjense lo que dice. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice el pasaje: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. En la resurrección fue manifestado el gran poder de Dios. Solo un ser más poderoso que la misma muerte podría resucitar a un muerto. La Biblia dice que Dios el Padre resucitó a Cristo. La Biblia dice que Cristo con su poder resucitó. Y la Biblia dice que el poder del Espíritu Santo resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Enseñándonos con esto que estaba involucrado en este evento de la resurrección el Dios Trino, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El Dios verdadero en su poder grandioso. También en la resurrección fue manifestado el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos Romanos 14:9, dice la palabra santa de nuestro Dios en este pasaje: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Fíjense, les leo otra vez el pasaje: porque Cristo para esto murió
y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. En la resurrección fue manifestado el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Si solamente Cristo hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, no podría ser Señor de nadie. La resurrección avala el poder de Dios y avala que es Dios mismo. Y al avalar esto, Él se convierte en Señor de toda la creación, Señor de todo, porque está encima de todo y de todos. En la resurrección fue manifestada la gloria de Dios. En Romanos 6:4 menciona el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí dice que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, es decir, por la grandeza del Padre, la exaltación del Padre, lo que es el Padre. Entonces, hermanos, lo primero que nos enseña la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el gran poder de Dios sobre todas las cosas para resucitar al Hijo que había muerto por usted y por mí en la cruz del Calvario. Lo segundo que vemos que nos enseña es que Jesús encarna las promesas con relación a la resurrección. En la resurrección de Cristo fueron confirmadas las promesas de Dios. Si leemos primera a los Corintios 15:4, primera a los Corintios 15:4, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras resucitó al tercer día. En las Escrituras del Antiguo Testamento está escrito que el Mesías vendría, moriría por el hombre, pagaría el precio por el pecado del hombre, pero al tercer día resucitaría. Y dice el apóstol Pablo, resucitó conforme a las Escrituras. En la resurrección de Cristo fueron confirmadas las promesas de Dios. Dios no miente, hermano. Si Él dice algo, dice la Escritura, ¿acaso no lo hará? En la resurrección de Cristo fue confirmado el amor de Dios. En Hechos capítulo 2, versos 22, dice, Hechos 2, 22, Hechos 2, 22, dice, si quieren hermanos ayudarme a leer, vamos a leer algunos versos. Vamos a leer 10 versos hasta el 32, 22 al 32, leo el 22, ustedes el 23 hasta el 32, dice la Biblia, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente de lo que hará cada día.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Hermanos, yo siempre he dicho que la historia es historia. Y la historia avala hechos que pasaron. Y tenemos mucha historia de grandes personajes, Miguel Hidalgo, Morelos, pensando aquí en México, y de otros personajes de otras naciones. Pero tenemos la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cómo vivió, qué hizo aquí en esta tierra, cómo entregó su vida por el hombre, cómo al tercer día resucitó, siendo testigos muchos de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo me pregunto, ¿por qué la gente a veces dice o niega las evidencias bíblicas o a la misma Biblia como algo verídico? Es como negar cualquier otra historia que es verídica y que son hechos avalados y que son hechos investigados y que allí están. Una persona me decía, la Biblia no es palabra de Dios, no es digna de confianza. Le dije, entonces, ¿en qué confías? ¿Cuál es tu base para confiar o vivir? Y me menciona un libro contradiciendo a la Biblia. Le digo, entonces tú tienes un problema. O le crees a este libro o le crees a la Biblia. Pero si decides creerle al libro y desechar la Biblia, entonces si la Biblia es verdad, porque es también historia, entonces todo lo que dice la Biblia se cumplirá en ti. Quizá la mejor historia, y lo asevero y lo afirmo, la mejor historia avalada a través del tiempo es la que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Que gobiernos enteros han querido destruirla y han querido acabar con la palabra de Dios, pero está escrito, mi palabra no pasará, aún una jota o un tilde de la ley tiene que cumplirse. Nadie ha podido destruir la Biblia, porque es palabra santa de Dios, y aquí tenemos la historia registrada, de los cuales, dice el apóstol Pedro, todos nosotros somos testigos. Cristo lo resucitó de los muertos, nosotros todos somos testigos de este gran evento. En la resurrección de Cristo fue confirmado el amor de Dios. Allí se estaba plasmando Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la resurrección de Cristo somos regenerados en esperanza viva para la herencia conservada en los cielos para los salvados. Fíjense lo que nos dice primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Versos 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, es nada más hasta el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y hermanos, en el
capítulo 1 de segunda carta de Pedro, también nos habla de la bienaventuranza y de las gloriosas promesas que tenemos por causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para estar con Dios en su hermosa y santa presencia. Entonces, hermanos, en la resurrección de Cristo somos regenerados en esperanza viva para la herencia conservada en los cielos para sus hijos. Esto, hermanos, es algo importante, porque una persona, cuando es regenerada, tiene una esperanza de vivir en esta tierra siendo salvado por Jesucristo. Pero también sabe que le va a llegar la muerte, pero también espera la resurrección de los muertos, y también espera las recompensas que Dios le tiene preparado en la presencia. Dice el apóstol Pedro: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, hermanos, Jesús encarna las promesas de Dios. Eso nos enseña la resurrección. Por causa de las promesas del Señor y por causa de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose las promesas de Dios en Él, usted y yo tenemos esperanzas de vida eterna y de un día estar con Dios allá en su hermosa y santa presencia. Estamos contestando, ¿qué nos enseña la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Ya dijimos que nos enseña el poder, el gran poder de Dios. Nos enseña que Jesús encarna las promesas dadas por Dios con relación a Cristo y a su muerte y resurrección. Pero también, hermanos, nos enseña que Jesús es vencedor. Jesús no fue un ser derrotado al morir. Parece que fuera un ser completamente indefenso. Lo golpeaban, hasta decían: profetiza quién te golpeó. Él dijo: yo tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Cristo se levantó de los muertos, se levantó como un ser triunfante. Por eso dice el evangelista Marcos: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, ha sido victorioso sobre la muerte. Entonces, hermanos, Jesús fue vencedor en contra del mundo, venció al mismo mundo, como nos dice el evangelista Juan en su evangelio. El capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, como vencedor, venció al mundo, venció al pecado, tal como nos dice Romanos 4, 24 y 25. Nos dice este pasaje, Romanos 4, 24 y 25, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Jesús venció el pecado. Fue vencedor en contra del pecado. Pero fue vencedor no solo en contra del pecado, fue vencedor en contra del mismo diablo. Venció al diablo, tal como nos dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 nos menciona: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo, hermanos, por causa de la muerte de Cristo y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es un ser derrotado. Todos los demonios son seres derrotados. Ellos querrán hacer con nosotros lo que Dios permita y nuestra dedicación y consagración les permitamos. Cuando un hijo de Dios se dedica, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, se consagra a las cosas del Señor, el mismo Dios está ayudando y frena al diablo. Al menos que el Hijo de Dios, haciendo uso de la naturaleza carnal, le dé lugar al diablo. Por eso dice el apóstol Pedro: y no deis lugar al diablo. Pero es un ser derrotado. Él ya no nos puede quitar la vida eterna. Él puede hacer muchas cosas con nosotros si nosotros, por falta de consagración y dedicación de vida, se los permitimos. Y Dios, por no violar nuestro libre albedrío, también permite esto. Pero nunca hará algo si Dios no lo permite, aunque sea en su voluntad permisiva, menos en su voluntad guiativa. En su voluntad guiativa, Dios le dice a Satanás: no harás esto, y no lo hace. Y a los demonios, en su voluntad permisiva, dice Dios: yo te permito que hagas esto, por causa de esto, por causa de esto otro, por causa de aquello, pero solamente te lo permito y aún así te pongo freno. El diablo, hermanos, es un ser derrotado y vencido. No le tengamos miedo ni al príncipe de los demonios, que es Satanás, ni a sus ángeles, que son los demonios. Ellos querrán, dice la Biblia, que andan como león rugiente buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe. Nosotros no tenemos que temer a la oscuridad, ni tenemos que temer a lo que comúnmente le nombra fantasmas, que son precisamente demonios personificados, si es que alguien ve algo que no sea un ser humano real. No debemos temer a nada, porque nuestra vida está en las manos del Señor. Satanás ya es un ser derrotado, está en espera del gran juicio para ser echado en el infierno de fuego, donde sufrirá por los siglos de los siglos en ese lugar, junto con todos los demás demonios y todos aquellos que no tengan a Jesucristo como Señor y Salvador, que no hayan sido salvados aquí. Entonces, Jesús es vencedor, sí, en contra del mundo, en contra del pecado, en contra del diablo, pero también es vencedor en contra de la muerte misma. Fíjense lo que nos dice Romanos 6:9. Romanos 6:9 nos dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Jesucristo fue vencedor de la muerte. Usted y yo también seremos vencedores de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice el apóstol Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que, hermanos míos, dice el apóstol,
Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos a un Cristo resucitado. Creemos en un Cristo resucitado, un Cristo muerto solamente. Él murió para pagar el precio por el pecado de usted, pero no se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó. Y dice la Escritura que está a la diestra de Dios en las alturas, allá en el cielo. Resumiendo todo lo que hemos dicho, podemos afirmar que tenemos a un Dios poderoso como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tiene poder por encima de todas las cosas. Que tenemos a un Dios que cumple lo que promete. Si Él ha prometido algo, ¿acaso no lo hará? Ni la jota ni un tilde pasará de la ley sin que tenga que cumplirse. Confiemos en las promesas santas de Dios, hermanos. Hay muchas promesas que todavía no se cumplen, están por cumplirse. Otras que se están cumpliendo y que se cumplen día a día a través de la vida de usted y la mía. Tenemos que depositar la fe en el Dios Todopoderoso de acuerdo a lo que Él es. Él es un Dios verdadero. Cristo dijo: yo soy la verdad. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero, ¿qué más podemos decir? Decimos que tenemos un Salvador que venció todo para salvarnos: al mundo, al pecado, al diablo y a la muerte misma. La muerte ya no se enseñoreará de nuestro Señor Jesucristo. Jamás morirá como usted y yo. Cuando resucitemos entre los muertos, jamás tampoco moriremos. Por toda la eternidad estaremos con Él en su hermosa y santa presencia. Si esto es así, ¿qué debemos hacer? Tener a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque sólo así la resurrección de Cristo vamos a estar protegidos por la resurrección de Cristo. Porque de otra forma, aunque Cristo resucitó, si nosotros, Jesucristo no es nuestro Señor y Salvador, todavía estamos en nuestros pecados. Y la muerte y la resurrección de Cristo no nos ha afectado. Y vamos caminando hacia la condenación eterna. Tener a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. También debemos vivir confiando y apoyándonos bajo el poder de nuestro gran Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Tenemos a un Dios todopoderoso que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Y ese es el Dios a quien amamos, a quien seguimos, en quien confiamos. Él puede realizar todo lo que quiera. Decía una persona en cierta ocasión, le preguntan: ¿qué es lo que usted puede hacer? Y él dice: todo. Y le contesta a la otra persona: ¿cómo que todo? Sí, todo lo que Dios puede hacer. Y le dice la otra persona: esto no es posible. Dios puede hacer muchísimas cosas que usted no puede hacer. Y le dice él: sí, yo puedo hacer todo lo que Dios puede hacer, porque yo voy a hacer solo aquellas cosas que Dios me ayude a hacerlas, aquellas que Dios las haga a través de mí. Así que lo que Dios puede hacer, yo puedo hacer, porque yo voy a ser instrumento en sus poderosas manos para hacer las cosas. Y debemos seguir, hermanos, confiando en sus promesas y esperándolas. La resurrección de Jesucristo nos enseña el gran poder de Dios. Nos enseña que Jesús se encarnó, o las promesas se encarnaron en Jesús, es decir, fue el cumplimiento de las promesas de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo es vencedor sobre todas las cosas.
¿Qué es Jesús para usted? Decíamos el día viernes que Pilato hizo la pregunta: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haremos con nuestro Señor Jesucristo resucitado? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento ante Él? ¿Cuál va a ser nuestra confianza? ¿Cómo va a ser nuestra vivencia? ¿Qué testimonio vamos a dar de Él ante el mundo? Dice la Escritura que cuando se les apareció a las mujeres, no decían nada porque tenían miedo. El miedo paraliza, el miedo cierra la boca, el miedo nos hace no actuar ni hacer como debemos hacer. ¿Qué haremos con nuestro Señor Jesucristo resucitado? Él debe ser el gran poder de Dios. En Él se seguirá cumpliendo y se ha cumplido las promesas santas de Dios. Si Él promete algo, por ejemplo, una promesa muy preciosa y hermosa con relación a Cristo, y que decimos nosotros que es el corazón de la Biblia. ¿Cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdaderamente cree usted que no se perderá si usted ha creído en Cristo y le ha entregado la vida? ¿Tiene esa confianza? ¿Cuántas personas viven en incertidumbre? ¿Cuántas personas, aún cristianos de tiempo, si les preguntáramos si usted muriera en este momento, ¿a dónde se iría? ¿Al cielo o al infierno? Empezarían a veces a tambalearse, no sé, porque empiezan a depositar su confianza en las cosas, sobre todo las cosas incorrectas que han hecho como creyentes, y empiezan a pensar, y puede ser que sí, puede ser que no, y empieza la duda. La Biblia dice con toda claridad, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si usted y yo hemos creído en Jesucristo, la Biblia dice que tenemos vida eterna, y este es el testimonio que tenemos de Él, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Son promesas que debemos vivirlas día a día, contentos, alegres, tomados de su mano, honrando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Gracias a Dios, hermanos, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para pagar el precio por nuestros pecados. Pero gracias a Dios por su resurrección, porque hizo posible que ese pago fuera efectivo para usted y para mí, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos, te damos muchas gracias por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de entre los muertos. El Señor Jesucristo decía: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nos sigue diciendo ahorita: porque yo vivo, porque yo resucité de los muertos, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta el Señor Jesucristo a Marta. Ella dijo: sí, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para salvarnos. Dios santo, te agradecemos mucho por este gran sacrificio que Cristo hizo, pero por la resurrección de entre los muertos. Ayúdanos a que creamos en un Cristo vivo, en un Cristo poderoso, en un Cristo que cumple lo que promete, y que depositemos nuestra confianza y vivamos felices y contentos, Padre, que las sombras de la duda o las sombras de la incertidumbre, las sombras del temor, no
posen en nosotros, que nosotros seamos testigos tuyos, como tú le dijiste a las mujeres: vayan y avísenle a los discípulos que ha resucitado de los muertos y que allá lo veréis. O como dijo el apóstol Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Tómanos en tus manos, Señor. Haznos fieles testigos tuyos de la resurrección de Jesucristo de los muertos, como nuestro Señor y Salvador, para que otros tengan oportunidad también de salvarse y de tener esta esperanza de estar un día en la presencia tuya con todos los salvados, los ángeles y todos aquellos que vivirán eternamente contigo en tu presencia. Bendice esta iglesia. Si hay incertidumbre, si hay miedo, si hay cualquier otra cosa que impida que nosotros te agrademos, Dios bendito, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, retírala de nuestra mente, de nuestro corazón o de nuestro practicar, de tal manera, Padre, que seamos felices tomados de tu mano y que no dudemos, porque el que duda, dice Santiago, es como las ondas del mar que son arrastradas de un lugar para otro. No piense pues que quien hace así recibirá algo del Señor. Tómanos en tus manos, bendito Dios, y muchas gracias en el nombre de Jesús.